En este video vamos a grabar la segunda parte de lo que vimos en la segunda clase, que fue el 6 de octubre. Ya vimos el presente simple con verbo to be. Ahora vamos a ver presente simple, pero con otros verbos. ¿Cómo así que con otros verbos? El verbo to be significa ser o estar. ¿Listo? Que es am, is o are. Pero otros verbos pueden ser, no sé, jugar, bailar, cantar, todas las acciones que en español puedan terminar en ar, er o ir. ¿Listo? Entonces, al igual que el presente simple con verbo to be, tiene tres formas. La afirmativa, la forma negativa, la forma de pregunta. Para la forma afirmativa se inicia con el sujeto, luego está el verbo y luego está el complemento. En esta oración hay que hacer una aclaración. Cuando el sujeto es tercera persona, o sea, he, she, o it, el verbo va a cambiar. Al verbo se le debe agregar una S, una ES o una IES según corresponda. Según corresponda, ¿cómo? Según tres reglas. La primera regla dice que si el verbo termina en X, SH, Y, S, Z o lo que nomás se le debe agregar es. Ahora, si el verbo termina en Y, pero antes tiene una consonante, se debe quitar la Y y agregar IES. ¿Listo? Entonces, y la última regla dice que al resto de verbos se les agrega, pues, si no cumple con la regla 1 ni con la regla 2, se les arregla ese. Vamos a ver unos ejemplos de cada regla. Por ejemplo, el verbo mirar, watch, termina en CH. Entonces, para tercera persona, quedará igual, pero le agregamos ES. Por ejemplo, el verbo arreglar. Para tercera persona, primero queda parte inicial igualita y se le agrega ES. Entonces hay que mirar en qué termina. Si termina en cualquiera de estas, do termina en O. Entonces queda do y se le agrega ES. ¿Sí? Entonces, eso por el lado de la primera, que es agregar ES según estas terminaciones. En esta otra regla, que es la y la Y, pues hay que tener cuidado. Verbos como cry, hay que quitarle la Y, entonces queda cries. Verbos como try, hay que quitarle la Y, entonces queda tries. Verbo como play no funciona porque termina en Y, pero antes hay una vocal. Pues ese verbo no entra acá. Ese verbo entra acá. Se le agrega ese. ¿Listo? Entonces, el resto de verbos que no tengan estas terminaciones y que no entren en estas, simplemente se les agrega ese. Eso para cuando la oración afirmativa utilice tercera persona como sujeto. ¿Sí? Entonces vamos a hacer un ejemplo. Por ejemplo, yo juego fútbol.
Vamos a hacer con todos los objetos. I, you, he, she, it, we, you, they. ¿Sí? Entonces, si es tercera persona, el verbo tendrá que cambiar. Place. Porque este se llena con la tercera regla porque ni termina en nada de estas. Termina en Y, pero antes hay una vocal, entonces simplemente se le agrega eso. Entonces, para tercera persona, que es he, she, el verbo cambia. Para el resto, el verbo queda normal. Play, 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 play. ¿Sí? Entonces, no va a cambiar. El significado tampoco cambia. Ahí dice, yo juego fútbol, tú juegas fútbol, tú juegas fútbol, él juega fútbol, ella juega fútbol, esto juega fútbol, nosotros jugamos fútbol, ustedes juegan fútbol, nosotros jugamos fútbol, ¿sí? Lo único es que si es tercera persona para la afirmativa, hay que cambiar el verbo según las terminaciones. ¿Listo? Ahora, la negativa. En la negativa aparece un concepto que es el concepto del auxiliar. El auxiliar tiene dos formas. Do, ¿cómo se pronuncia? Das y do. ¿Listo? Das, bueno, do es para I, you, we y they. Y das es para he, she, if. ¿Listo? Cuando se habla de tercera persona se utiliza el auxiliar das. Cuando se habla del resto se usa el auxiliar do. Entonces me hago entender. Bueno, el orden será primero el sujeto, luego el verbo, auxiliar, el verbo auxiliar, luego la negación, luego el verbo principal y por último el complemento. Entonces vamos a hacer exactamente el mismo ejemplo en negativa. Entonces quedaría I, you, he, she, it, we, you, they. Entonces quedaría I do not, you do not, he do not, she no, she no. Tú das. We do not, do not y do not. Para tercera persona va con das. Entonces, das not y das not. ¿Listo? El verbo principal. Entonces, play. Queda en su forma natural infinitiva para todos. ¿Listo? Para todos los sujetos. Independientemente de todo. ¿Listo? Entonces, play, 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 play. Y luego, fútbol. Queda igual. Entonces, yo no juego fútbol, tú no juegas fútbol, él no juega fútbol, ella no juega fútbol,
esto no juega fútbol, etcétera, ¿sí? Entonces, el auxiliar para tercera persona será does. Y para la pregunta, simplemente se cambia el orden. ¿Listo? Primero va al auxiliar, luego al sujeto, luego al verbo principal y por último va el complemento. Obviamente toca hacer con signo de interrogación. ¿Listo? Entonces para la pregunta quedará why soccer? Do you play soccer? Does he play soccer? She plays soccer? He plays soccer? Do we play soccer? Do you play soccer? Recuerdes que hay dos you. Uno es el plural y y el otro es el singular. ¿Listo? Uno es tú y el otro es usted. ¿Listo? Entonces está la afirmativa, la negativa y la pregunta. Afirmativa para tercera persona el verbo cambia. Negativa para tercera persona el auxiliar es das. Y pregunta para tercera persona el auxiliar es das. Entonces, este es el orden de las tres formas de presente simple con otros verbos. Acá hay que tener en cuenta dos cosas también. ¿Recuerdan los adverbios de frecuencia? Si hay adverbio de frecuencia, siempre va a ir ubicado entre el sujeto y el verbo. Entonces, por ejemplo, adverbios de frecuencia. Yo siempre juego fútbol. O ella nunca juega fútbol. Casi nunca juega fútbol. Ellos algunas veces fútbol. Entonces, estas son oraciones afirmativas. Entonces, el sujeto, luego va el adverbio de frecuencia, always, never, hardly ever, sometimes. Luego va el verbo. Si es tercera persona, el verbo va a cambiar. O sea, he o she o it, en este caso está she o he. El verbo cambia a place. Si no es tercera persona, el verbo queda normal. ¿Listo? Y el complemento. Si la oración es con verbo to be, los adverbios de frecuencia van después del verbo, me explico. Tendría que ser sujeto, verbo, yo siempre estoy feliz. El adverbio de frecuencia iría después del verbo. A diferencia de con otros verbos, el adverbio de frecuencia iría antes del verbo. El verbo acá es jugar, antes del adverbio de frecuencia. El verbo acá es cero estar, am. Entonces el verbo va, el adverbio de frecuencia va después del verbo. Yo siempre estoy feliz, tú nunca estás triste. ¿Listo? El verbo to be, am y are. Cuando es verbo to be, el adverbio de frecuencia va después del verbo. ¿Listo? Hasta ahí es el final de la clase número 2. ¿Listo? En el siguiente video veremos un resumen de la clase de hoy, 8 de octubre, y ahí finalizamos el resumen de lo que hemos visto hasta el momento.